Saludo. El día de hoy hablaremos de la ruta de las pentosas fosfato y ella es también conocida como lanzadera o shun de la pentosa fosfato. Es una ruta metabólica altamente relacionada con la glucólisis y la gluconeogénesis y durante la cual se utiliza la glucosa para generar ribosa y que es necesaria para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Entonces, además, también obtenemos poder reductor en forma de NADPH, que se utiliza como coenzima de enzimas propias del metabolismo anabólico. Entonces, este proceso metabólico está altamente unido, estrechamente regulado por la insulina y tiene una doble función, ya que la glucosa se usa para formar NADPH, mientras que también se puede transformar en otros componentes del metabolismo, específicamente en pentosas, utilizadas para la síntesis de los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Y así formamos un puente entre las rutas metabólicas y catabólicas de la glucosa y las rutas anabólicas. Recordemos entonces que esa ribosa es altamente importante porque es literalmente un azúcar RIB y lo llamamos así en referencia pues a los laboratorios donde los encontraron o los pudieron identificar y está compuesta de átomos de 5 carbonos, pentosa, y más concretamente es una aldopentosa debido a que contiene un grupo aldehído. Entonces, esta ribosa posee una relevancia biológica importantísima en los seres vivos porque es una de las formas cíclicas de la beta de ribofuranosa y el que también la llamaremos pues a menudo ribosa y constituye uno de los componentes principales del ARN y otros nucleótidos no nucleóticos como el ATP. Entonces, vamos a darle inicio a la primera ruta y esa ruta de las pentosas fosfato nos vamos por una fase que la llamaremos fase oxidativa y esta vamos a iniciar hablando entonces de la ruta de las pentosas por la vía oxidativa y esta vía oxidativa no es nada más que la oxidación de la glucosa 6-fosfato, aquí tenemos la glucosa 6-fosfato, mediante un proceso de oxidación la vamos a llevar hasta rigurosa 5-fosfato, que es una molécula de 5 carbonos. Entonces pasaremos de 6 carbonos a 5 mediante unas reacciones que generan CO2 para perder uno de los carbonos y poder generar los 5 y generar 2 NADPH. Este tiene un alto rendimiento energético. Entonces iniciamos. A partir de una glucosa fosforilada en el carbono 6, y marcamos acá el grupo funcional OH y el hidrógeno del carbono 1, carbono anomérico, vamos a, por medio de una enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de un NADPH, un NADP, perdón, vamos a tomar estos dos hidrógenos y vamos a generar NADPH más un protón, un H más. Una vez obtuvimos eso, la molécula que teníamos lo que va a hacer es simplemente cambiar su grupo funcional y luego vamos a hacer una reacción por medio de una enzima. Esta molécula se llama 6-fosfoglucolactona y por medio de una enzima que se llama lactonasa o gluconolactonasa 6-fosfato con el ingreso de agua. Por acá saldría un protoncito. Con el ingreso de agua vamos a obtener una molécula, vamos a romper acá, vamos a romper acá, y una vez hacemos la ruptura de este enlace, la molécula pierde su ciclo y se convierte en una molécula lineal que la llamaremos 6-fosfogluconato. Esa molécula 6-fosfogluconato conserva entonces un grupo funcional ion hidroxilo. No es un ácido carboxílico porque no tenemos acá el hidrógeno, pero mantenemos nuestro fosforilado, nuestro carbono 6. Aún tenemos una molécula de 6 carbonos. Tengo marcado acá en el carbono 3 tanto el, el hidrógeno como el OH, porque aquí va a suceder una reacción. Entonces, por medio de las 6 gluconolactonasa, gluconato deshidrogenasa, perdón, con la entrada de un NAD vamos a obtener
un NADPH y un H+. Estos que están azulitos son los hidrógenos que provienen de acá. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que este enlace doble, aquí se va a generar un enlace doble entre el carbono y el oxígeno y vamos a generar un grupo funcional llamado cetona. Hasta ahí vamos bien, pero tengo que retirar este carbono de acá y para retirar ese carbono voy a generar una molécula de CO2. Como podemos ver, un carbono y dos oxígenos, sale el CO2. Se puede ir por vía respiratoria o se puede ir para metabolismo y servir como uno de los coadyuvantes para hacer los buffer en los equilibrios ácido-base de nuestro organismo. Finalmente voy a obtener una molécula de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos nuestra primera pentosa. Y esta pentosa no es nada más que una cetona. Y esta cetona la llamaremos ribulosa 5-fosfato. Esa ribulosa 5-fosfato se nos convierte en un producto intermedio que va a ser parte de la próxima reacción para generar por fin la ribosa 5-fosfato. Finalmente, nosotros tenemos un balance global que normalmente en esta reacción ingresan 6 moléculas de glucosa 6-fosfato y vamos a obtener 12 moléculas de NADPH. Y mediante eso vamos a generar un rendimiento energético y desde acá continuaríamos entonces con la siguiente parte de la ruta. Muy bien, entraremos entonces a las reacciones de la fase no oxidativa o la llamaremos también fase de interconversión de azúcares. De aquí se producen un conjunto de reacciones de isomerización, epimerización, transaldolaciones, transcetolazaciones y pues estas reacciones son muy comunes en las vías glucolíticas y gluconeogénicas. En este caso, en esta reacción, en esta fase de interconversión de azúcares, procuramos que un amplio conjunto de azúcares fosforilados interconvirtiendo las pentosas fosfato entre sí para finalmente obtener de nuevo hexosas fosfato. Entonces vamos a iniciar con la reacción inicial y vamos a tomar nuestra ribulosa 5-fosfato que teníamos del producto anterior y aquí se nos convierte entonces en un reactivo. Esta ribulosa 5-fosfato va a sufrir una reacción de epimerización por medio de la ribulosa 5-fosfato epimerasa. Y la epimerización es simplemente traslocar o trasladar este OH de esta posición que tenemos a la posición contraria y vamos a tener una molécula llamada celulosa 5-fosfato. Como pueden ver, seguimos conservando el mismo grupo funcional eh, cetona, pero también esta reacción es una reacción reversible, pero este grupo funcional cetona puede hacer otro tipo de reacción también, una molécula de ribulosa 5-fosfato o la misma molécula puede ser, y por medio de una enzima llamada ribulosa 5-fosfato isomerasa o fosfopentosa isomerasa, cualquiera de los dos nombres es válido, vamos simplemente a cambiar este grupo cetona por un grupo aldehído. Entonces ese grupo que vamos a obtener, o ese grupo funcional aldehído, conservando en este momento nuestros mismos 5 carbonos, se llamará ribosa 5-fosfato. Y esa ribosa 5-fosfato es, digamos, uno de nuestros productos principales. Esta reacción también es una reacción reversible. En esta misma fase no oxidativa podemos, a partir de la celulosa y de la ribosa, podemos unirlas y generar por medio de una reacción que se llama una transcetolación, donde los sustratos tienen que ser esta cetosa y esta aldosa. Vamos a obtener dos productos que serían una aldosa y una cetosa, pero entonces la cetosa inicial va a ceder dos carbonos. Sí, nuestra cetona va a ceder dos carbonos y por medio de una enzima llamada transcetolasa con una coenzima necesaria que es la tiamina pirufosfato, vamos a hacer una reacción. Entonces, al esta ceder dos carbonos, vamos a generar una molécula que llama cedoheptulosa y otra que es un gliceraldehído 3-fosfato. Esta cedoheptulosa va a conservar los 3 iniciales carbonos de nuestra celulosa. Estos 3 carboncitos fueron los que cedimos, ¿sí? Y lo que generamos fue entonces uno de los pocos azúcares de 7 carbonos que hay en la naturaleza. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Esta
pseudoheptulosa no es nada más y nada menos que una acetona, y aquí encontramos el grupo funcional. Aparte de eso, entonces obtenemos otra molécula que llamamos gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato puede llegar ahí y luego irse por la ruta para la glucólisis, o pues se puede ir ya por piruvato para entrar al ciclo de Krebs y generar ATP. ¿Qué ocurre con estas moléculas? Pues aquí las dos moléculas que vamos a obtener importantísimas sería la ruibosa 5-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos moléculas son de un valor importantísimo y son, digamos, los principales productos de esta vía no oxidativa. Pero esto no termina acá, esta vía continúa. Y esta vía va a continuar y como veníamos diciendo, la reacción no terminaba en ese momento, y esos que fueron nuestros productos entonces, que era la cebutulosa 7-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, se nos convierten en este momento en reactivos. Entonces esos reactivos vamos a realizar una reacción de transaldolización, y esa reacción de transaldolización requiere entonces de un aldehído y una acetona. En este caso los sustratos entonces se van a convertir en una aldosa y una acetosa, y reaccionando la aldosa, y ella va a aceptar 3 carbonos. La aldehído, o sea que nuestro gliceraldehído 3-fosfato va a aceptar 3 carbonos de la septulosa mediante una enzima llamada transaldolasa. Esta enzima transaldolasa lo que va a hacer es tomar 3 carbonos de esta molécula y los va a pasar hacia nuestra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Nosotros obtendremos entonces 3 carboncitos de allá, nos va a dar una molécula de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos fosforilada en el carbono 6, y esa molécula es nuestra fructosa 6-fosfato, de la cual, digamos, podemos hacer uso por la vía de la glucólisis, ¿cierto? O podemos irnos a otras rutas o generar energía o conservarla para luego obtener energía a partir de ahí. Entonces nuestra hebdutulosa finalmente se va a convertir en un aldehído, y ese aldehído va a tener simplemente 4 carbonos y se llamará eritrosa 4-fosfato. La situación no termina ahí. Nosotros desde acá podemos realizar una reacción de transcetolización, y esa reacción de transcetolización va a generar, requiere estos dos sustratos. Entonces tenemos tanto un aldehído como una acetona. Lo que vamos a obtener aquí, la acetona sería nuestra celulosa 5-fosfato, que la teníamos conservada de la reacción anterior, ¿cierto? Y vamos por medio de una enzima llamada transcetolasa, y con ya habíamos hablado de nuestro fosfo, de la tiamina fosfopirofosfato, que es nuestra coenzima. Entonces, a partir de ellos, nosotros ya podemos generar otras dos moléculas. Una de ellas sería la fructosa 6-fosfato, ¿sí? Y podemos generar un gliceraldehído 3-fosfato. Y este gliceraldehído 3-fosfato podría irse nuevamente para la glucólisis, lo mismo que la fructosa 6-fosfato. Ambas entrarían a la ruta de la glucólisis para generar energía, o podríamos generar otro tipo de sustancias. Este gliceraldehído se puede convertir en piruvato para entrar al ciclo de Krebs y ya pues generar ganancia energética.